Que Dios siga bendiciendo la iglesia. Hace algún tiempo, para la mañana, pensando en la mañana de hoy, decidimos hacer lo que queremos hacer, y es repetir un poco el modelo de que la predicación del Viernes Santo fuese una compartida. Un poco también para significar el hecho de que precisamente nuestra fe es una fe también compartida. Y le pedí a tres queridos hermanos, dos de ellos ya de más tiempo en la iglesia, otro de ellos, el otro de más reciente llegada, que compartiésemos con la iglesia la proclamación en la mañana de hoy, y así lo vamos a hacer. No quiero que se asusten pensando que se van a comer más tarde el pescado con escabeche que tienen para hoy por el hecho de que vean 4 nombres ahí, ¿verdad? Ya nosotros hicimos un pacto con nosotros mismos con respecto al asunto del tiempo. Así que usted tranquilo que va a poder ir ahorita a comerse lo suyo. Edgardo Fuentes, Alex Maldonado, nuestro hermano Eduard Falto y este servidor vamos a estar compartiendo 4 pinceladas sermonarias en esta mañana. Vamos a comenzar con Edgardo, y lo que vamos a hacer, para no interrumpir más, el orden del asunto va a ser así: Edgardo comienza, luego Alex, y para cambiar un poco el ritmo del momento, nuestro hermano Humberto Alemán, luego de la participación de Alex, nos regala una tercera y última alabanza cantada, y luego de Humberto, entonces nuestro hermano Edward y este servidor culminaremos el ejercicio de predicación en la mañana de hoy. Que Dios bendiga a la iglesia. Que el Dios de la vida continúe bendiciendo a su iglesia en esta mañana. Para nosotros siempre es importante, en fechas como estas, hacer un repaso de cuáles son las tradiciones que atesoramos, cuál es el contenido y el valor de nuestras convicciones como creyentes, de forma que eso que creemos, ¿verdad?, no se convierta en una rutina vacía, sino que siempre podamos encontrar dentro de nuestras creencias y más preciadas tradiciones significados nuevos para nuestra vida. Y eso es lo que de forma muy breve intentamos hacer en esta mañana. Yo he escrito mi participación de forma que pueda honrar el trato que una vez acordamos allí, así que voy a estar leyendo mi participación, y espero que propicie una buena reflexión para nosotros, y sobre todo que la voz de Dios se haga presente en medio de este ejercicio corto, reflexivo. Jo de Jesús elegue, pater, afes autois ugar oidasin, ti poyowosin. Este verso, como parte del Textus Receptus, un conglomerado de escritos del Nuevo Testamento en el idioma griego, llega a manos de Erasmo de Rotterdam para eso del 1500, periodo en el que se articula el pensamiento protestante a través de la Reforma. Erasmo, que era un piadoso estudioso de la Biblia, es el que decide editar este texto al latín, y un tiempo después llega el texto a nosotros con la misma fuerza, con el mismo vigor, tan pertinente e iluminador para nosotros como lo fue para estos primeros grandes pensadores. La frase en griego que leí hace unos segundos tiene un valor fundamental para nosotros, un valor fundamental para la iglesia, para nuestra fe, por considerarse palabras fieles en la vida del Jesús histórico, ese Jesús que irrumpió en tiempo y espacio aquí en la tierra,
momentos antes de ser crucificado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El evangelista Lucas añade luz adicional a nuestras vidas con este relato, y añade luz precisamente al momento más lúgubre y oscuro en la vida del Maestro. Jesús se encuentra, según el evangelista, en el momento cúspide de su vida y a punto de dar gestación y nacimiento a su más grande proyecto, el reino de los cielos, como una propuesta viable de vida para todos y para todas. El asunto del reino de los cielos es para el evangelista Lucas un asunto de medular importancia. La línea narrativa del evangelista constantemente alude al reino como el proyecto primordial de Jesús, un proyecto que era realizable y alcanzable dentro del contexto en el que a él le tocó vivir. Por eso es importante tomar en cuenta al evangelista y a su narración, pues esta frase que tanto oxígeno añade al carácter de nuestro Dios, solo Lucas decidió contarla. Ahora, lo que yo quisiera ofrecer a mi iglesia como punto principal en esta breve reflexión, lo encuentro en la raíz del verbo afes, que en griego proviene de afimi, es decir, perdón. Esta palabra, en el idioma que perfectamente conocía y dominaba el evangelista, tiene otras dimensiones semánticas o de significado. En griego, la palabra afimi, que nosotros tradicionalmente hemos traducido como perdón, proviene de soltar, de dejar libre, lo que implica que el perdón para la comunidad helénica contenía una fuerte carga de liberación, de quebrantamiento, de opresión. El verbo afes en griego no solamente significa perdonar, significa también libertar, dejar libre. Jesús exclama y afirma en su momento de opresión más vil y cruel una palabra de libertad para todos y para todas. El texto parece indicar, y como tradicionalmente nosotros lo hemos leído, que Jesús intercedía por las masas que le condenaban. Pero si tomamos en cuenta esta otra dimensión en la palabra, pudiésemos pensar que Jesús también intercedía por los dos ladrones crucificados junto a él. La palabra perdón entonces no puede entenderse en este pasaje de forma vacía, sino como un reclamo por la libertad del ser humano, uno que quiebra las cadenas que aprisionan el ser e invitan a una vida libre de violencia, maldad y odio. Jesús intercedió por la opresión física de los ladrones y por la opresión ética, moral y conductual de un pueblo. En ambos casos se sufría de opresión y de esclavitud. Es muy posible que ante los ojos de Jesús, tanto los ladrones como el pueblo yacían crucificados junto a él. No saben lo que hacen. Es la segunda parte de la exclamación de Jesús. ¿Estaba esperando Jesús otra respuesta de parte del ser humano? ¿Qué era aquello que debió saber el pueblo? Esa aparente alternativa opuesta que no fue considerada. Las cadenas del odio, del poder desmedido, del control sin límites, llevaron a nuestro maestro al madero. Entonces las palabras de Jesús en la cruz nos ubican a nosotros en ese mismo plano reflexivo. ¿Cuál es la alternativa que como iglesia debemos considerar? ¿Qué es eso que debemos saber? ¿Qué es eso que debemos hacer si queremos abrazar esta propuesta que miramos a través del ejemplo de Jesús?
¿En qué áreas de nuestra vida nos sentimos? Y el texto casi nos da permiso para pensarlo de esta manera. ¿En qué áreas de nuestra vida nos sentimos como si estuviésemos colgados o aprisionados como aquellos dos ladrones? ¿En qué otras instancias de nuestra vida somos nosotros la masa que enjuicia y condena a otros? Dentro de nuestro diseño pudiesen coexistir ambas tendencias, pero el perdón de Jesús ofrece libertad y ofrece una libertad permanente en nuestra vida. Nos desamarra del odio e intercede por nosotros ante el corazón misericorde de Dios. A pesar de que su oxígeno fisiológico era cada vez menor, Jesús sí contaba con el suficiente oxígeno emocional y espiritual para proclamar libertad en medio de la opresión y para afirmar el perdón en medio del odio. En este día que conmemoramos la muerte de nuestro Señor, valdría la pena considerar estas palabras dentro de nuestro contexto puertorriqueño y frente a un país que cada vez nos parece más crucificado y abatido en su desarrollo y en su derrotero. La crucifixión como símbolo de opresión máxima parece esclavizar los ánimos de nuestro pueblo. Por tanto, ojalá, con el oxígeno moral y ético que se requiere, y aún en medio del dolor que nos aqueja a todos como pueblo, se pueda levantar una iglesia que desafíe la muerte y la opresión, y como Jesús se atreva a interceder por la libertad de todo puertorriqueño crucificado y abatido. Que el eco de aquellas palabras resuenen en nuestra conciencia y nos movilicen a todos y a todas hacia aquella propuesta, a aquel sueño añorado por Jesús, ese reino de Dios que ofrece libertad y perdón para todos. Que así nos ayude Dios. El Señor les bendiga. Creo que si la fe no nos ayuda a rastrear nuestros pasos, no nos sirve. Y preguntaba a José Martí en algún momento, lo leí el otro día en un libro y me gustó muchísimo y quería compartirlo hoy. Preguntaba él, ¿a dónde irá un pueblo de hombres que hayan perdido el hábito de pensar con fe en la significación y alcance de sus actos? Quisiera comenzar esto con una anécdota, lo que me ocurrió hace unos años. Estaba yo en el Denis de aquí de Bayamón, un Denis que yo tiendo a ir a él por alguna razón, pero estaba con un amigo que recién comenzaba estudios de Derecho y yo estaba a mitad de camino en literatura, sufriendo el calvario de esa facultad, donde aprendí muchísimo. ¿Verdad, César? Bien. Y en un momento de nuestra conversación, él me dice, bueno, necesito contarte algo. Después se detiene y me dice, no creo que deba, porque luego no sé si seguirás aquí. Lo que me dice. Y él me dice, bueno, te lo digo por dos cosas. Primero, por la inestabilidad humana. Y segundo, por tu fe. Y en particular no era que él no tuviera fe, era que los dos teníamos la misma fe. Y lo que le preocupaba era que las afirmaciones y negaciones que tantas veces hicimos juntos anularan nuestra amistad. Mucho más tarde, recibí una llamada. Yo estaba en un congreso en Estados Unidos sobre misiones y todas estas cosas. Me llamó tarde en la noche y me hizo la confesión que quería hacer. Enganchamos, etcétera. Yo no les voy a decir lo que me confesó, se lo voy a dejar ahí.
¿verdad? No creo que sea necesario. Pero jamás me molestó lo que me dijo. Yo nunca he sentido la menor incomodidad por lo que me confesó. Solo pensé que no supe ser su amigo, porque entre ambos hubo profesiones que no nos dejaron ser amigos. El pasaje que me tocó manejar fue Mateo, y ya lo vimos ahí. Y usualmente este es un día para recordar y en cierta manera celebrar lo que Jesús ha hecho definitivamente por nosotros. De hecho, tengo 8 o 9 páginas con notas sobre todo esto. Cómo yo metía todo eso en esto fue bien difícil. No solo sobre Mateo, sino lo que Jesús, en particular, lo que Jesús gritó, lo que clamó aquella tarde, y el contraste que ese grito hace en el pasaje de Mateo 27 frente a las burlas que recibe. Pero hoy quisiera hacer algo un poco más sencillo, entre comillas, y quisiera pensar en eso que decía Martí, en la significación y alcance, pero en esta vez no solo de nuestras acciones, sino la significación y alcance de nuestras creencias. Y lo digo y lo digo con mucho cuidado, así que por favor mida bien mis palabras, yo voy a tratar de medirlas también, porque son nuestras creencias a veces muy testarudas y obstinadas las que crucifican a un hombre. Es por eso que el ejercicio que quisiera que practicar con ustedes hoy y compartir es que pensemos en 3 cosas, en 3 cosas muy sencillas, pero muy difíciles a la vez. Por un lado, pensar en la gente que nos ha abandonado por lo que creo. Pensar en la gente, por otro lado, yo he abandonado por lo que creo. Y en esos dos rubros, pensar en los hijos, en los hermanos, hermanas, familiares, en compañeros de trabajo que hemos abandonado por las cosas que creemos, y a veces no necesariamente por la fe, sino por nuestras opiniones sobre nuestros trabajos. Gente que abandonamos porque lo que creemos que es mejor y punto. Y en tercer lugar, pensar en la gente que la iglesia está abandonando por lo que cree pesa más que la vida de los demás. Quisiera que en silencio poco pensásemos en eso. Inclinamos nuestros rostros un momento, un minuto, y pensemos en eso. Entonces Jesús, lanzando un nuevo grito, entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, muchos cadáveres de santos resucitaron. El texto de Mateo tiene 2 gritos. El primero, el que dice Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cita directa del Salmo 22. Y un segundo grito que lleva como consecuencia que el velo del templo se rasgue y que gente recobre la vida. Ciertamente hoy es un día para recordar el sacrificio de Jesús por la humanidad. Ciertamente debemos celebrar eso, pero no así debemos celebrar el abandono que otros sufren precisamente por esas creencias. Su grito nos debe convocar
a no volver a abandonar a otros por lo que creemos, sino que ese grito nos debe llevar a erradicar barreras de comunicación y contacto humano y a reconocer el valor supremo que tienen los demás en mi vida, en las posibilidades vitales de los demás y sus proyectos. El abandono que sufre Jesús es también el abandono del amigo que no pudo hablarme y del amigo que no pude o no supe ser. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Dios le bendiga, iglesia. Antes de empezar, agradezco al pastor, ¿verdad?, esta oportunidad. Ya está abierta la escena de Cristo muriendo en la cruz, pero esta escena abre mostrando la figura de un hombre que dista mucho de ser un Dios. Un rostro desfigurado, maltratado, golpeado y expuesto al castigo de la época, al peor castigo de la época. Está sobre una cruz y grita una palabra que resonará y que será motivo de estudio para muchos cristianos y teólogos a través de los siglos, y es la palabra tengo sed. Este hombre que grita tengo sed no es cualquier hombre. Este hombre era el Dios que había sido invisible para los profetas y para el pueblo en la antigüedad, y que ahora ha decidido a bajarse, a hacerse circunstancia, sujeto visible e incursionar en la historia que él mismo iba forjando. Según el Evangelio de Juan, esto no es un asunto arbitrario, esto no pasa por una cuestión de suerte, sino que es la actitud predeterminada de Dios que decide acercarse por amor a la humanidad que está perdida en su pecado y lejos de Él. Cuando consideramos la palabra donde se encuentra expuesta esta porción, que es en Juan capítulo 19, versículo 28, decía de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Cuando vemos esta porción bíblica, no puedo obviar traerla al contexto de lo que está sucediendo ahí para poder tener una explicación teológica y práctica para la vida de nosotros hoy. Es imposible, lo comentaba uno de los hermanos, que nosotros levantemos unos conceptos, issues teológicos románticos maravillosos sin saber que esa enseñanza bíblica tiene una aplicación práctica para la vida de todos nosotros hoy día y la sociedad que nos rodea. La realidad es que cuando consideramos esta porción que acabo de leer, hay tres aspectos que vemos en ella. Primero, es la fisiología de Jesús. De todas las palabras que mencionan en la pasión, esta va más amarrada a la condición física que está viviendo Jesús. Tengo sed. El desgaste que ha provocado la pérdida de sangre. Han pasado aproximadamente 12 horas desde que Cristo probó su último alimento y posiblemente su último líquido. Médicamente es probado que el cuerpo sufre dolor ante el exceso de líquido o una sed bien violenta. Ante la pérdida de las grandes cantidades de sangre, una persona en este estado suele pedir agua, pedir algo que lo refresque, porque como le decía hace un segundo, el cuerpo se deshidrata de tal manera que empieza ese dolor dentro del cuerpo, todos esos riñones y los miembros del cuerpo a apretar y a sentir dolor. Es el cuerpo dolido lo que ha provocado que Jesús diga, tengo sed. La segunda consideración en esta porción bíblica es el punto cristológico. Aquí, mi hermano, encierra una verdad cristológica maravillosa, extraordinaria. No solo es el Dios eterno y revelado el que muere en la cruz, sino es Jesús. Es Jesús
El hombre, el hijo de María, el hijo de José, el vecino, el carpintero, el de Nazaret, el amigo de Lázaro y María, el que comía en las calles, el que pescaba, el que caminaba con los oprimidos y los marginados de la sociedad. A veces nosotros en nuestro romanticismo, ¿verdad?, cristiano, vemos solamente la figura del Dios que está intercediendo, pero no, allí hay una realidad física que el Jesús terrenal está sufriendo en ese lugar. Era el Jesús revolucionario, el Jesús difícil, el del mensaje incómodo, el que se paró frente a los fariseos y le dijo hipócritas a los religiosos de la época. Ese hombre es el que está clavado en la cruz. La tercera consideración de esta porción bíblica es la connotación profética que Juan quiere darle a esta palabra. Decía que para que se cumpliesen las escrituras, dijo. Esta posterior apreciación de Juan sobre el cumplimiento profético de Cristo sigue el patrón que a través de todo el Evangelio él quiso dar a entender. Cuando usted va a Juan a capítulo 1, versículo 1, abre el Evangelio hablando del verbo que era antes de todas las cosas, que estaba con Dios, pero que era Dios. Así que en su afán y en su apreciación posterior, él ve en toda esta palabra y en este evento el cumplimiento de que este hombre que está muriendo en esa cruz es el Cristo que tenía que venir. Este es el Cristo que los profetas hablaron y el que cumple con la palabra dada, el que está ahí en la cruz. Sin embargo, esta apreciación no le quita ningún mérito, ya que no es por capricho que esta palabra está escrita ahí y que solamente aparece en Juan, sino que hay una inspiración divina y algo que Dios quiere enseñarnos a través de esa palabra en la mañana de hoy. Todas estas palabras tienen una connotación poderosamente profunda. Yo sé que todos hemos hecho un esfuerzo castigados por la mirada del pastor y 10 minutos así. El pastor nos miró serio a los tres, 10 minutos. Y ya entendí, ya yo entiendo su mirada. Llevamos un año aquí, yo entiendo su mirada. Pero no quiero irme sin tener dos consideraciones de este pasaje. La primera consideración va a estar dirigida a todos aquellos que nos visitan esta mañana, que han venido porque algún amigo te invitó o porque ha sido parte de tu rutina año tras año a llegarte en un Viernes Santo a una congregación. Quiero decirte, amigo que nos visita, y quiero que me escuches bien, que esto que está sucediendo aquí, esa palabra tengo sed, está encerrada en todo un evento donde el amor de Dios está siendo expresado por cada uno de nosotros. Cuando vemos el relato bíblico, nos percatamos que el vinagre está en escena desde el principio de la pasión. Si usted va a Mateo capítulo 27, versículo 34, se ve el vinagre siendo combinado con la hiel. Y yo no voy a definir la hiel porque es algo horrible, pero si usted entiende lo que es la bilis, búsquelo, esa es su asignación. Era utilizado como un sedante, pero ahora el vinagre que está allí, porque no fue que él dijo tengo sed y buscaron el vinagre, dice la palabra que allí estaba el vinagre ya. El vinagre que estaba allí era un acerelante de la muerte. Por eso bromeaban con él, por eso se lo pasaban por la cara, porque era el símbolo de que después de esto te vas a morir. ¿Sabes qué, hermano y amigo, a quien estoy dirigiendo esta palabra ahora? Dice la palabra que Cristo decidió no tomarlo. No tomarlo. Y un teólogo, buscando sobre esta palabra, decía que Cristo decidió padecer el más profundo de los dolores por todos nosotros. Decidió abandonarse en la totalidad por todos nosotros. Cristo en esa cruz lo que estaba haciendo en ese momento de tener sed era despojándose de lo que él era para poder cumplir la obra para que había sido llamado. Todo esto se transforma en un acto de paciencia, de perseverancia por amor a ti
que nos visitas en la mañana de hoy. Ese era el dolor máximo que demuestra el amor máximo por cada uno de nosotros que estamos en este lugar en esta mañana. Y la última consideración con la cual voy a terminar es que tanto el apóstol Pablo como Juan, como Pedro en sus diferentes epístolas, suscribieron claro que Cristo murió en la cruz como sustituto o representante de la humanidad. Si nosotros por un segundo analizamos esa palabra como sustituto de la humanidad y miramos a Cristo fijamente a los ojos diciendo, tengo sed, podemos de manera analógica ver a Cristo en la cruz representando a aquellos, a todos y a todas los de la sociedad que de una manera u otra hoy día están gritando al mundo, tengo sed. La sociedad está en busca de respuestas a sus problemas. Está necesitada de agua y no de vinagre. En su profundo dolor están en espera que alguien sacie su sed y atenúe su dolor. Es por esto que de la misma forma que Cristo esperaba que su profunda sed fuera saciada con agua, así nuestra sociedad, nuestro país y el mundo entero espera que todos nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, todos los presentes, que hemos conocido la realidad de un Cristo transformador, la realidad de un Cristo liberador, le demos del agua que Cristo le ofreció a la samaritana, el agua de vida, la que produce vida en aquel que no tiene ninguna. Esa es la encomienda de la iglesia. Esa es la encomienda de todos los que hemos conocido al Señor. Esa es la encomienda que nuestro país necesita. ¿Usted cree que toda esta madeja de problemas económicos, protestas, ambivalencia, ver la gente que busca aquí y allá? Mire, hermano, solamente es el grito de una sociedad que dice, tengo sed. Y aunque la gente no sabe que necesita a Cristo, sí lo necesitan. Sí lo necesitan. Finalmente termino con una palabra de la teóloga brasileña Ivonne Guevara, compilada en el libro 10 palabras acerca de Jesús, clase que tomé con un compañero del pastor, el profesor Juan Beck. Y ella decía en el capítulo que le tocó escribir, el rol que la iglesia y nosotros como creyentes debemos asumir ante una sociedad pluralista y secularista, donde Dios se ha perdido del panorama en muchas áreas. Y él decía que siguiendo el modelo de Jesús, nosotros podíamos ser resurrección y vida para otras personas. Siguiendo el modelo de Jesús, te la repito, podemos ser resurrección y vida para otras personas. Es por esto que el desafío de la iglesia y el diálogo que debemos tener es cómo nosotros podemos ser resurrección y vida a una sociedad que se pierde. Así que la invitación es clara. Seamos sacrificio, seamos resurrección y vida para un mundo que nos grita a viva voz, tengo sed. Dios le bendiga. La crucifixión, mirando un poco el panorama de lo que nos han hablado y de lo que vemos en los textos, la crucifixión, hermanos y hermanas, no era meramente una condena. La crucifixión tenemos que entender que era un método sistemático de tortura. Y aquí estamos frente a este crucificado, acusado por tener y por declarar pretensiones mesiánicas, de que él era el Mesías, el Cristo,
acusado por alborotar al pueblo, acusado de sedición, como lo señala el propio evangelista Juan. Y esta escena, hermanos y hermanas, esta escena de la que los evangelios dan tantos detalles, nos presenta y da espacio para la palabra que pide el perdón, como explicaba Edgardo, la palabra que pide soltar, dejar libre, la palabra de la reconciliación que se le dirige a uno de sus compañeros de cruz. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La palabra del vínculo, de las relaciones nuevas que se plantean desde la cruz, de la búsqueda de ese encuentro genuino entre un ser humano y otro, que también anuncia lo que es la nueva familia en el reino, cuando Jesús le dice a aquella mujer y a aquel joven: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La palabra que plantea la agonía, el dolor de una soledad sentida como trágica en ese momento. En la que Jesús vuelca toda su humanidad, expresando con brutal honestidad, citando al Salmo 22, como decía Alex ahorita, lo que experimentaba en aquel momento como una soledad última. La palabra que describe ese otro dolor del que nos hablaba Edward, esa otra angustia, ese otro vacío de la sed. Y según la tradición, luego de todas esas palabras, Jesús saca espacio, y en esto es que yo quisiera concentrarme un momento, saca espacio para dar un diagnóstico final. Consumado es. Es un diagnóstico mezclado con lo que es ese momento del inventario definitivo. Parecería ser que en medio de toda aquella tortura Jesús saca un momento para considerar lo ocurrido. Ese momento de la vida, hermanos y hermanas, que no me quiero regodar mucho en él, pero ese momento de la vida que se puede dar más de una vez realmente, en la que nos vemos en la necesidad o el momento nos obliga a hacer un espacio para revisar el inventario. Y en ese inventario, tomando como telón de fondo las expresiones tan oportunas de mis tres hermanos, Jesús declara: consumado es. Todo está cumplido. Y el diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, es que por indignante, por injusta, por llena de mentiras y de intrigas que haya estado toda aquella trama que llevó a Jesús al patíbulo de la cruz, por indignante y por absurda que sea su muerte, Jesús
vive en el convencimiento en medio de todo ese dolor. Jesús vive en el convencimiento pleno de que se está cumpliendo un propósito, una agenda, un proyecto, una idea, un anhelo. Y yo lo que quiero en esta mañana, a modo de esta conclusión, hermanos y hermanas, es que cada uno y cada una pueda hacer suyo lo que significa este momento y frente a lo que estos tres queridos hermanos nos han aportado, agarrar y abrazar el hecho de que ese Jesús allí estaba llegando a la conclusión de que el proyecto que él había venido a llevar a cabo estaba hecho. Cuando yo leo y pienso en lo que Jesús expresaba con esta palabra, a mí me es imposible, hermanos y hermanas, eludir el hecho que es una cosa que la he dicho desde este púlpito en otros momentos y la vuelvo a decir. A mí me es imposible pensar que haya seres humanos que vivan sin un proyecto en la vida. A mí me resulta muy difícil, pero más que difícil, me resulta doloroso pensar que haya personas que vivan sin abrir espacios en su vida para revisar el inventario de lo vivido. Que haya personas que vivan en la liviandad de pensar que en la vida no son absolutamente necesarios esos momentos, de esos altos para revisar el inventario de la vida. Y precisamente lo importante, lo valioso y lo pertinente de la forma en que los evangelios nos retratan a Jesús en este momento y durante este proceso, es que fíjense el arco iris de asuntos que Jesús trabaja estando allí en la cruz. Es como diciendo en ese momento de inventario: no es posible vivir si no se aprende a perdonar. No es posible vivir si no se aprende a soltar, a dejar libre. No es posible vivir, o por lo menos en este proyecto al que yo los estoy invitando, no es posible llegar, no es posible estar, si no hay un espacio para la reconciliación, como lo es el diálogo de Jesús con aquel hombre que estaba compartiendo su propio destino. Es como diciéndonos también que no es posible vivir, que no se puede alcanzar la plenitud de lo que la vida plantea y propone si no se es capaz de establecer relaciones de encuentro y de significado con el otro. No, el discípulo que estaba allí, María, no podía seguir cada uno por su lado. La cruz provoca un encuentro. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez la parte más dura, y no quiero ni atreverme a tocar con una vara larga la belleza de lo que dijo Alex, porque él lo dijo todo. No es posible vivir
si no hay momentos en los que posiblemente experimentemos que toda nuestra vida está en una bancarrota? Y que todas las cosas en las que hemos creído de repente parecen haberse hecho polvo. Lo bueno de Jesús es que se lo expresa con esa libertad a su Dios, como nosotros se lo podemos expresar también. No era posible asumir la totalidad de la vida, como nos acaba de decir también Edward. Si no se experimentan las cosas más básicas de la existencia. Por eso cuando nosotros hablamos de la encarnación es tan importante que lo entendamos. Porque Jesús asumió no solamente una parte de la existencia, nosotros tenemos que siempre entender que Jesús asumió la totalidad de la existencia. Que por eso es que creemos en Él. Que por eso es que creemos en Él como la encarnación plena de la vida. Que no es posible vivir si no hay momentos para hacer diagnóstico de la vida. Eso que llamamos el inventario definitivo. Y culmina Jesús con la palabra al mismo Dios. La tradición cristiana, en ese juntar de expresiones de Jesús, ha querido plantear que el mismo Jesús, que con desgarradora honestidad le plantea a Dios el sentir del abandono y de la soledad trágica, de la soledad más dolorosa, a ese mismo Dios, Jesús le entrega su último suspiro. Y por eso es que nosotros hablamos de la pasión, porque fíjense que todo, por favor, hermanos, entiendan, todo está allí en la cruz. No solamente es la figura gloriosa de este Dios encarnado, sino que es esta figura desfigurada, golpeada, lo leíamos en Isaías, sin atractivo para que no le deseemos y como que escondimos de Él el rostro. Todo está ofrecido allí en la cruz. Por eso es, hermanos y hermanas, que no importa cuántos Viernes Santos vengamos a la iglesia o no vengamos a la iglesia, frente a esta cruz está planteado siempre, al final del camino, está planteado lo mismo y es que todo ser humano, no importa cuál sea ese inventario en este momento, todo ser humano encuentra un espacio para dialogar con la cruz. Todo ser humano encuentra un espacio, encuentra un referente para que en esa cruz haya sentido para su vida. No importa desde qué óptica lo miremos, porque allí está todo. Por eso es que se habla, hermanos y hermanas, de una palabra que la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos y la oímos, de la pasión. La pasión es la entrega, es la ofrenda de ese todo que está allí en la cruz. Por eso es que Ernesto Cardenal, un gran pensador nicaragüense que disfruto mucho de leer, por eso es que en un momento Cardenal dijo que el ser humano no es una pasión sin sentido, como en otro momento lo había dicho Sartre. El ser humano no es
una pasión sin sentido, sino que el ser humano es una pasión cuyo sentido es Dios. El ser humano no es una pasión sin sentido, el ser humano es una pasión cuyo sentido es Dios. Por eso es que termina al final del camino Jesús, luego de todo lo que expresa, refiriéndole su vida misma a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas las palabras que se le dirigen a Jesús y tengo un compromiso con alguien por ahí, posiblemente lo haga el año que viene, en vez de las palabras que salen de la cruz, que salen de Jesús, predicar en algún momento de las palabras que se le dirigen a la cruz. Todas las palabras que se le dirigen a Jesús y todas las acciones que se dan alrededor de Jesús, el rasgue del velo del templo, la reacción que parece haber en toda la naturaleza, la reacción cósmica que parece haber manifestada en los elementos de la naturaleza que nos cuentan los evangelios, todo eso, hermanos y hermanas, todo eso, sumado al centro de atención nuestra que está en aquel Galileo colgando del madero, como ministro lo que me interesa en esta mañana es que nosotros optemos por vivir mirando esa cruz. Es que nosotros optemos por vivir la vida como Jesús, como se muestra en la cruz, ofrendándolo y poniéndolo todo, expresándolo todo, poniendo en el tablero la totalidad de nuestro ser, que se ve en esas expresiones de Jesús. Posiblemente porque al final del camino, como decía Cardenal, porque el ser humano es una pasión cuyo sentido es Dios. A mí me gustaría mucho culminar este momento de aportación tan valiosa que han hecho Edgardo, Alex y Edward. Me gustaría mucho poder culminar este momento haciendo una invitación muy sencilla del corazón. Para que, si le sirve y si le ha servido a alguna persona en esta mañana escuchar hablar sobre esta clase de perdón de la que nos hablaba Edgardo, de soltar, de dejar libre, lo que nos ha dicho Alex de cómo nosotros a veces, utilizando las fórmulas de nuestras creencias, hemos tomado eso para desertar, para abandonar a otros y a otras. O cómo posiblemente nosotros hemos estado en el otro lado de la moneda, ¿verdad? Cómo hemos sentido que otros y otras nos han dejado en el camino. Y si alguien aquí en esta mañana, de la índole que sea, experimenta con razón que en su vida hay asuntos inconclusos que le provocan sed, de la índole que sea, repito, y encuentra en este Dios el sentido y el espacio
para poder trabajar saludable y constructivamente con esas necesidades, con esos asuntos en su vida. Yo no puedo hacer otra cosa, hermanos y hermanas, que abrir un espacio para decirle a esas personas que aquí, yo tengo el convencimiento que aquí está presente el Dios que te atiende y te responde. El Dios que desde la manifestación de esa cruz, ese Dios a quien no es fácil reconocer en esa cruz, pero que está ahí, desde esa cruz ese Dios te invita de una manera distinta a que te relaciones con Él y a que te relaciones contigo mismo o contigo misma. Aquí está el hombre de la cruz que nos está llamando, que te ama, que te invita, que te convoca, que te acoge, que te recibe, que te busca. Y te busca porque no importa qué lado de la cara tú le quieras mostrar o le quieras esconder, o qué lado de la vida yo le quiera mostrar o le quiera esconder. Me imagino a Jesús mirándonos y loco por decirnos: cualquier rostro de la vida que tú me quieras enseñar, yo lo conozco. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo conozco. Yo también lo tuve que encarar, yo también lo tuve que manejar, yo también lo tuve que enfrentar. Por eso no me canso de decir que un Dios que se atrevió a vivir todo lo que yo vivo, para mí es un Dios creíble y es un Dios fiable. En este Dios yo puedo creer y en la manifestación de este Dios yo me puedo fiar. Por eso, si hay alguien que haciendo el alto se encuentra de momento como la cita de Cardenal, de que el ser humano no es una pasión sin sentido, sino que el ser humano es una pasión cuyo sentido es Dios. Si tú quieres descubrir ese sentido, este llamado es para ti. Si tú necesitas descubrir ese sentido de vida, este llamado es para ti. Y por eso me gustaría mucho, me encantaría que si hay alguien que quiere hacer suya esa convocatoria, esa invitación, ahí donde está sentado o sentada, por favor, sin hacer más. Y si hubiere alguien, ahí donde usted está sentado o sentada, póngase en pie. Que lo único que queremos hacer es tener un espacio, un momento para orar con amor por usted y por los suyos. Ahí donde está usted sentado, usted decide negarse a creer que su vida es un reguerete de cosas sin sentido y que existe la posibilidad de hallar un centro, de hallar una raíz que le pueda dar orden y dirección a su vida. Nosotros le decimos que ese centro y esa raíz, como el propio Jesús nos lo enseñó, está en Dios. Ahí donde usted está sentado, por favor, hermano o hermana, amigo, amiga que nos visitas, que nos acompañas de manera especial en esta mañana, lo único que nos interesa es tener un momento para orar por usted, para orar por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. La iglesia me acompaña orando por este momento de diagnóstico y de inventario que a cada cual le toca hacer.
Te damos gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir nuestros caminos. Que nos ayudes a entender que lo que se ve en la cruz es la consecuencia de la tiniebla, del odio, de la mentira, de la traición, de la intriga maliciosa. Pero al mismo tiempo ayúdanos a ver que en ella hay luz, hay vida, hay opciones, hay caminos, hay alternativas, hay puertas que se abren en esa misma cruz. Si hay alguna persona que ha hecho ese llamado suyo, no quiero pensar que por la prisa negamos el espacio para responder. Si hay alguien, por favor acérquese aquí al altar, que queremos tener un momento para orar por usted. Un momento para, agarrando lo que nos decía Edgardo ahorita, ahora aplicado a esto, un momento en el que usted pueda soltar, en el que usted pueda dejar ir, dejar libre. Hay también una dimensión de eso ahí. Venga al altar, hermano y hermana, que queremos orar un momento por usted, si es que hubiese alguien. Le pedimos a usted que se dé esa oportunidad de venir al altar. No se vaya de aquí sin darse esa opción de una oportunidad. No lo haga, por favor. Tal vez es una oportunidad para sentir que se puede empezar de nuevo en algún área de la vida o en algunas áreas de la vida. No deje de hacer suya esta oportunidad, por favor. Te bendecimos y te adoramos, Dios. Le voy a pedir a algunos miembros del cuerpo de ancianos de la iglesia que por favor pasen al frente para orar por las personas que están aquí. Y me permito solicitarle a la iglesia que esté en pie, por favor, en este momento, para cerrar este espacio del culto. Todavía el altar, la invitación para este momento está abierta, hermano, ¿sabe, hermana? Sigue abierta. La iglesia nos ayuda a orar por estas vidas que han querido responder, que han querido llegar.